Bueno, bienvenidos entonces a la clase 4 de metodología de la investigación. Les voy a compartir la pantalla y ustedes me van a decir si están viendo el PowerPoint. ¿Lo ven? ¿Están viéndolo? Sí, se ve. Sí, Muchas gracias. Muy bien. Entonces, recordamos la tarea para el hogar que había en esto de ir construyendo de a poco un proyecto. ¿Sí? Lo último fue las variables que íbamos a utilizar, o sea, aquellas características que nosotros le vamos a tomar a la unidad o al paciente, como quieran llamarlo. O sea, qué y cómo se van a medir esas variables. ¿Por qué? Y porque en el qué y en el cómo hacen que yo pueda cumplir los objetivos. Si no, no soy capaz de cumplir los objetivos. Acordémonos que en el marco de un proyecto de investigación, voy a cambiar de lugar esto, porque en el marco de un proyecto de investigación, este es el orden que uno va viendo de un proyecto. Arrancamos con el título de un proyecto, seguimos con introducción, objetivos e hipótesis si corresponden, metodología y bibliografía. O sea, estamos acá en la parte de metodología. Recordemos también que la forma de trabajar, la forma en que vamos creándolo al proyecto de investigación, es primero pensar en las ideas, pensar en los problemas y a partir de eso plantear metas, plantear los objetivos y las hipótesis de qué queremos arribar cuando terminemos el trabajo de investigación. Decíamos que luego de eso íbamos a decir el cómo y el con qué, o sea, cómo vamos a hacer con la metodología para cumplir los objetivos, y ahí ya tenemos que empezar a revisar bibliografía. Si no revisamos bibliografía, nos vamos a quedar con lo que nosotros creemos que es bueno. Tenemos que ir revisando bibliografía para ver gente que ha trabajado en cosas similares, parecidas o en lo mismo en otras poblaciones. Luego de eso, recién vamos a ir al título de introducción. O sea, estamos todavía en la parte de metodología. Metodología que, recuerden ustedes, dijimos que había algunos que llamaban metodología como materiales y métodos y otros que lo pueden llamar como pacientes y métodos. Son como sinónimos en el ítem del cómo y el con qué. Vamos a ver la tercera parte de metodología. O sea, ya vimos una primera parte que tenía que ver con definir qué tipo de diseño íbamos a hacer. Lo segundo era definir cuál es la población estadística que vamos a trabajar. Y lo tercero es qué procedimiento vamos a hacer. Eso fue la primera parte. En la segunda parte definimos variables. ¿Qué tipo de información vamos a tomar? ¿Sí? Y en eso de las variables, como estuvimos trabajando hoy. Por último, vamos a ver dos ítems más que tienen que ver con análisis estadísticos, ¿sí? Y aspectos éticos. En los análisis estadísticos vamos a definir qué análisis corresponden aplicar según las variables que hemos recolectado y según los objetivos propuestos. Y en los aspectos éticos, perdón, y los aspectos éticos va a tener que ver con algunas consideraciones éticas que tenemos que tener que no tienen que ver necesariamente con todos los aspectos éticos de la deontología de la profesión. ¿Sí? Estamos hablando de cosas que se asemejan mucho, pero hay cosas diferentes. Así que hay que tener cuidado sobre los aspectos éticos de una investigación científica. Hoy veremos entonces, vamos a definir qué estadística descriptiva se va a aplicar. ¿Por qué? Porque todos, el 100% de los trabajos científicos, primero hay que describirlos. Y primero hay que describir la población o la muestra con que estamos trabajando. Y uno tiene que decir en el proyecto cómo va a ser para describirlo. La segunda parte de los análisis estadísticos tiene que ver con qué test estadístico voy a hacer. ¿Por qué? Porque
Cuando yo haga un test estadístico, lo voy a hacer para poner a prueba una hipótesis. Cuando uno habla de test estadístico, está hablando de pruebas de hipótesis y todos los diseños que son de tipo analítico tienen que hacerse algún tipo de análisis estadístico. Así que tienen que hacerse una prueba de hipótesis, que es una de las partes de lo que se llama inferencia estadística. Por último, así como digo con qué análisis, o sea, así como digo con qué cuestionario voy a trabajar, así como digo qué tipo de variables le voy a tomar a los pacientes, también tengo que advertir qué programa, qué soft estadístico voy a utilizar y con qué nivel de significación. ¿Sí? Ustedes no cursaron todavía bioestadística, pero cuando vayamos a bioestadísticas van a ver que por consenso la mayor cantidad de personas trabajan con un nivel de significación del 5%. En bioestadística después vamos a ver por qué. Y ese nivel del 5% es el que me dice que vamos a rechazar las hipótesis con un P menor que 0,05. O sea, ese 0,05 viene de haber definido a priori el nivel de significación con que yo voy a hacer los análisis estadísticos. Entonces, yo tengo que tener claros los objetivos. O sea, yo tengo que arrancar sabiendo a dónde quiero llegar. Entonces, si solo deseo describir, si mi diseño es solo descriptivo, es una cosa. Pero si yo además de describir también quiero inferir, quiero hacer algo analítico, es otra cosa que tiene un nivel de análisis más importante. ¿Quiero poner a prueba alguna hipótesis biológica, una hipótesis médica de salud? ¿O solo voy a tener las hipótesis estadísticas que están enmascarando que yo quiero encontrar diferencias o yo quiero encontrar relación entre variables? Esas preguntas son las que me van a sugerir cuáles son las elecciones estadísticas que voy a hacer. Si solo deseo describir, entonces yo voy a hacer solo estadística descriptiva. Les vuelvo a advertir, no vimos estadística con ustedes, lo vamos a ver más adelante, y lo que estoy poniendo acá es un pantallazo, un panorama de lo que vamos a ver después más profundamente en la materia estadística. ¿Cómo hago para describir? Mediante tablas, como por ejemplo esa tabla, que es una tabla de distribución de frecuencia, o sea, está sacado de un trabajo, en ese trabajo dice que había 29 mujeres, 26 varones, entonces el 52,73% de las pacientes eran mujeres. Esa es una tabla de frecuencias. Uno puede colocar tablas de frecuencias para describir la distribución. Uno puede hacer gráficos. Eso es un gráfico muy sencillo, ya están muy poco utilizados los gráficos de torta, pero es un gráfico que me muestra de un pantallazo la distribución de sexos de un grupo de pacientes. O también puedo hacer medidas de resumen. O sea, tablas, gráficos y medidas de resúmenes son las tres herramientas de estadística para describir. Las medidas de resumen, como por ejemplo esa, me dice, bueno, la variable se llama número de hermanos, yo tengo 55 pacientes y el promedio de número de hermanos es 2,11 con un desvío de 1,59, desvío estándar, con un mínimo de 0 hermanos a un máximo de 6. Eso es una medida de resumen. Yo de esas medidas de resumen, que son las más comúnmente utilizadas, les puedo decir que, si ustedes me permiten, voy a poner un puntero acá, les puedo decir que la media y el desvío estándar son las dos medidas de resumen más utilizadas en un trabajo en general. Si no puede ocurrir que uno trabaje con la mediana o trabaje con los percentiles. Pero de cualquiera de esas tres formas, una manera de resumir la información, de describirla. Ahora, si yo deseo inferir, si yo voy a hacer pruebas, si yo voy a hacer algo analítico, bien, ahí se empieza a complicar porque tengo que tomar diferentes decisiones. Lo más sencillo es hacer una estimación por intervalos. Estimar por intervalo es calcular un mínimo valor y un máximo valor que en ese intervalo
existe cierta probabilidad de contener al valor de la población. Por ejemplo, si yo obtengo el valor del promedio de edad de pacientes embarazadas, ¿sí? Hay un grupo, hay una muestra que tiene que ver con 100 pacientes embarazadas, se le toma el valor de la edad de las 100 pacientes embarazadas y me da que tiene un promedio de 25 años más menos, sí, el desvío estándar, 25 años más menos 2, por ejemplo. Bueno, perfecto. Estimar por intervalo es dar un mínimo valor y un máximo valor, tal que en ese intervalo tengamos una probabilidad, por ejemplo, del 95% de contener el valor poblacional. Eso va a ser una estimación por intervalo. Ahora, en inferencia, estimación por intervalo es una parte muy pequeñita. La parte más grande, la sección más grande, cuando hago estadística, es lo que se denominan pruebas de hipótesis. Entonces, tengo que tener cuidado y cuando planteo las herramientas de estadística, tiene que ser la herramienta adecuada y tengo que interpretar bien ese valor P que estoy diciendo que voy a interpretar con el nivel de significación. Entonces, no es lo mismo tener una sola variable, no es lo mismo tener en los objetivos en la hipótesis dos variables o tener más de dos variables. Dependiendo de eso, si tengo una, dos o más de dos variables, que yo voy a hacer una elección de test estadísticos diferentes. Si tengo una sola variable, ¿esa variable es categórica o es numérica? O sea, ¿es una variable cualitativa o es una variable cuantitativa? Si tengo más de una variable, o sea, las dos pueden ser categóricas, las dos pueden ser numéricas o puedo tener una numérica y una categórica. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una variable cuantitativa, la edad de los pacientes. Bueno, yo tengo una variable cuantitativa y me interesa solo hacer un análisis para una variable cuantitativa, que es la edad. Una variable cualitativa, que es el sobrepeso. Quiero hacer un análisis sobre la prevalencia de sobrepeso, porque la variable es sobrepeso. Sobrepeso entendido como sí o no. Entonces es una variable cualitativa o categórica. Ahora, si tengo más de una variable, yo puedo tener dos variables que pueden ser categóricas las dos. Por ejemplo, sobrepeso sí o no, obesidad, diabetes sí o no. Sobrepeso sí o no, obesidad, diabetes sí o no. Tengo dos variables categóricas. O puede ser que tenga dos variables numéricas. Edad, sí o no, nanogramos por, no sé, decilitro de vitamina D, sí o no. Las dos son variables numéricas. Y si tengo ambas, si tengo una variable numérica que es obesidad, sí o no, y otra variable que es cuantitativa que es vitamina D con el valor de vitamina D. Tengo una quali y la otra quanti. Dependiendo de esa combinación, va a depender de cuál es el test estadístico que hay para hacer. Esto es una tablita con algunos ejemplos que hoy parece chino básico porque ustedes todavía no cursaron estadística, pero, perdón, voy a estornudar. Pero cuando cursemos estadística, todo esto lo van a saber hacer. A ver, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si entre mis objetivos yo tengo una o más variables categóricas, lo más probable es que yo tenga que hacer una prueba que se llama prueba de chi cuadrado. Si entre mis objetivos tengo una o más variables cuantitativas y categóricas, ¿sí? Cuanti y categórica, bueno, depende. Tengo que hacer o un test T, o tengo que hacer un test de Mann-Whitney, tengo que hacer un test de homogeneidad de la varianza. Si tengo dos más variables cuanti, puedo hacer una regresión lineal o una correlación. Si tengo más de dos variables que son una quanti y una quali, puedo hacer el test de ANOVA, el Cruz-Carbolis. Y si tengo comparación de pruebas de diagnóstica, puedo hacer una prueba de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo o negativo o una curva que se llama curva ROC. Bien, todo esto lo vamos a saber hacer cuando cursemos bioestadística. Por ahora, en el marco del proyecto, uno tiene que ir más o menos pensando hacia dónde, hacia qué prueba estadística vamos a necesitar hacer para cumplir con nuestros objetivos. Dijimos tres cosas en análisis estadístico. La primera es cómo describo,
La segunda es qué análisis estadístico voy a hacer. Y la tercera es qué programa voy a utilizar. Recuerden una cosa, el Excel no es un programa para hacer análisis estadístico, es un programa para utilizarlo como base de datos. O sea, yo puedo utilizar con Excel la base de datos, pero en función de eso tengo que decir si después voy a usar un programa como, por ejemplo, Infostat, un programa como SPSS, un programa como RMedic, tengo que decidir con qué programa estadístico voy a trabajar. Y por último, el nivel de significación. Entonces, ¿qué vamos a colocar en el texto? O sea, recuerden ustedes, tenemos todo materiales y métodos y arrancamos con un apartado que se llama diseño. Después vino población. Después vino procedimientos. Después vino variables. Ahora vamos a poner un ítem que se llama análisis estadístico. ¿Qué vamos a poner? Primero, tenemos que poner una frase que dice, el análisis descriptivo se realizará, ¿cómo se realizará? Y bueno, decir cómo voy a describir. Lo más sencillo es decir, mira, voy a hacer tablas con las variables cuantitativas, con una media y un desvío, y con las variables cualitativas con frecuencia y porcentaje. Ya está, ya dije cómo iba a describir. La segunda parte es, uno no puede ponerse a poner cada análisis que va a hacer con cada tipo de variable. Entonces, en general, uno dice para cumplir los objetivos, o si no, dice para poner a prueba las hipótesis, se realizarán las pruebas. Y ahí uno hace un listado. Por ejemplo, se realizarán pruebas chi cuadrado de independencia, o se realizarán regresiones lineales y análisis de la varianza. Entonces, uno hace un listado de los test más comunes, que son los que se usan para poder hacer esos análisis estadísticos. Y por último, la tercera parte del análisis estadístico es, se utilizará el programa, tanto, por ejemplo, Infostat, o por ejemplo, SPSS, o por ejemplo, RMedic, y el nivel de significación será del 5%. Esas son las tres frases que uno tiene que poner. Obviamente, como todavía no hemos cursado estadística, en estas frases nosotros los vamos a ayudar ahora. Le vamos a ayudar sobre qué poner acá en esta frase para ayudarlos, digamos, y que esto lo terminen de completar cuando cursen estadística. ¿Sí? Bien. Entonces, ese es un apartado que va a ir para completar todo el análisis. Pero para terminar en metodología, siempre en todas las investigaciones científicas de la ciencia de la salud necesitan colocar algo que se llaman los aspectos éticos. ¿Por qué necesitamos poner los aspectos éticos? Primero, que esta frase la saqué de la persona, una de las personas que está a cargo del Comité de Bioética de la Clínica Reina Fabiola, que él tenía tiene una serie de diapositivas con la parte de bioética. Y yo le robé esta idea al doctor Julio Bartoli porque me parece muy interesante. Escuchen esto, dice, la negativa a hacer investigación conduciría al parálisis de la medicina, o sea, al parálisis de la ciencia de la salud. Y en consecuencia, la investigación clínica experimental es éticamente necesaria. O sea, para poder seguir progresando en el área de salud, necesitamos seguir haciendo investigación. No podemos pensar en que hay algún riesgo, entonces no vamos a hacer investigación. El riesgo hay que asumirlo porque el riesgo es inseparable de la existencia humana. Entonces, tenemos que fomentar el poder hacer investigación aún suponiendo ciertos riesgos. Y hay riesgos que son inadmisibles. O sea, ya todo el mundo se expidió desde hace muchos años y se sigue expidiendo de algunos riesgos que se tomaron y barreras que se cruzaron que son inadmisibles. En la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 a 1945, se hicieron investigaciones científicas que tuvieron muy buenos resultados, con resistencia al frío hasta morir, resistencia alta a grandes altitudes, efectos de la malaria, efectos del gas mostaza y quemaduras por fósforo.
pero se la hizo en campos de concentraciones en condiciones inhumanas. Entonces, después de que ocurrió eso, un grupo de personas se juntaron y desarrollaron lo que se llamó el Protocolo de Helsinki, en el cual sentaron las bases de cosas que no podían seguir sucediendo. Todos estuvimos de acuerdo y todos estuvieron de acuerdo y todos dijeron que sí, que mal este grupo de personas que hicieron mal esto. Ahora, los malos no están todos en un solo lugar. Hay un experimento que en el año 1972 salió a la luz por una investigación periodística donde se tenía a una población, en una población que se llama Tuskegee, que queda al oeste en los Estados Unidos, donde en el año 1932 se comenzó a investigar la transmisión vertical de la sífilis. Y para 1972, 40 años después, no se les había avisado que ya se había inventado el antibiótico para poder frenar la sífilis. Y se siguieron estudiando personas sin darle medicamentos para que no tuvieran más sífilis. Eso ocurrió en Estados Unidos y se descubrió en 1972. Miren de lo que estamos hablando. Hubo una investigación desde 1950 a 1970 en un hospicio que se llamó Willowbrook, donde se hizo una investigación importantísima con el estudio de la hepatitis. A partir de ese estudio se pudo detectar que había una hepatitis que era A, una hepatitis que era B y otra hepatitis que en ese momento se detectó que no era ni A ni B, y hoy es la hepatitis C. Pero ¿qué se hizo? Se le propuso a un grupo de padres que tenían niños con discapacidades, que tenían que ir a un hospicio, condiciones mejores de las condiciones originales, que eran que muchos niños estaban en cunas, que había hacinamiento, etcétera, etcétera. Y en esa investigación lo que se terminó haciendo es ayudando, protocolizando el contagio de la hepatitis. Entonces, con materia fecal de algunos niños se le daban pastillas a otros niños para ver cómo era la transmisión de la hepatitis. Eso fue, de nuevo, denunciado por periodistas cerca del año 1970. Es hace nada que hubo una investigación con semejante violaciones a los derechos humanos. Entre 1994 y 2002, en Uganda, se hizo un estudio con personas con HIV. Se las observó durante 30 meses y no se les dio tratamiento. Cuando el trabajo se mandó a publicar, miren, en 1997 se mandó a publicar el trabajo, la editora de la revista New England Journal, ¿sí?, lo mandó al trabajo a la revisión de especialistas en bioética. Uno de los especialistas dijo que era un trabajo no ético y el otro dijo que era ético. ¿Por qué? Porque lo que pasó es que en la convención que había hasta ese momento se decía que no se puede hacer un grupo control sin tratamiento por cuestiones éticas. Hay que usar como control a un tratamiento, para un estudio de caso y control, el mejor tratamiento posible. Es decir, yo tengo un grupo de pacientes que tienen cierta patología, dentro de ese grupo a una porción se le va a dar el mejor tratamiento posible y al otro grupo se le va a dar el nuevo tratamiento que se quiere establecer. Lo que hicieron en Uganda es decir, no, en Uganda no hay tratamiento contra el HIV, por lo tanto el mejor tratamiento posible es no hacer nada. Y eso ocurrió en este siglo, gente, ¿eh? El proyecto terminó en el 2002. La publicación del año 1997 terminó con un gran desastre en la revista New England. La editora tuvo que renunciar y el descubrimiento de eso cambió hasta qué es el mejor tratamiento posible como cuestiones éticas.
¿Por qué necesitamos tener un apartado que dice aspectos éticos? Porque son los requerimientos legales que se deben garantizar. Y ahora voy a hacer un raconto muy rápido simplemente para darles una idea de dónde estamos nosotros parados. La Constitución argentina tiene dos artículos, esto nos lo contaron los abogados, que son el artículo 19 y el 43, que tiene que ver con, digamos, que se puede interpretar como los artículos que amparan a las personas eh, digamos, de la realización de una investigación científica. Luego tenemos una ley nacional del año 2001, no, la ley es anterior y el decreto es del 2001, que es la ley de habeas data. ¿Qué dice la ley de habeas data? Cada uno de ustedes tiene un título profesional habilitante para atender a pacientes, pero en la atención de pacientes ustedes no manejan información general, manejan lo que sería una información de legajo, manejan la información del paciente número uno, manejan la información del paciente número 2, paciente número 3. Cuando uno accede en una investigación científica a una base de datos donde hay mucho paciente, mucha información, primero, uno tiene que informarle a los pacientes que sus datos van a ser utilizados. Segundo, hay que tener en cuenta dos cuestiones muy importantes. La primera es la confidencialidad, que es el derecho de las personas, ¿sí?, a que sus datos íntimos no puedan ser revelados ni utilizados. Y segundo, lo que se refiere a datos sensibles, que son los datos relativos al cuerpo, a la salud, a la enfermedad y a la sexualidad de las personas. Entonces, ustedes, como poseedores de la información confidencial y sensible de los pacientes, tienen que garantizar que esa información no se va a dar a conocer. Y todos los estudios, tanto prospectivo como retrospectivo, tienen este riesgo. Entonces, ustedes tienen que decir en su proyecto que no van a dar a conocer información confidencial o sensible. Cuando hay reclutamiento, nosotros estamos acostumbrados a ver en la televisión o ver en informes, etcétera, la forma que se hacen los reclutamientos en otros países. En Argentina, los reclutamientos tienen que garantizar la justicia y la equidad en la selección de la población. No podemos aprovecharnos de la vulnerabilidad de ciertos pacientes. No podemos hacer un 0800 porque tiene que ser confidencial. No podemos hacer una influencia indebida. No se puede incentivar con pagos, ni promesa de resultados, ni promesa de mejor atención o gratuidad. No podemos coercionar a los pacientes para que participen en los trabajos de investigación. No podemos hacer un enrolamiento competitivo, al que mejor le va entra al estudio. No podemos hacer pago o incentivos a derivadores, ¿sí? O a pago o incentivos a una institución. Y hay que prestar especial atención a nuevas estrategias de reclutamiento si realmente cumplen con las normas que tenemos en la Argentina para hacer una investigación científica. Simplemente de mayor a menor, normas y regulaciones que se deben respetar en la investigación humana, y digo en Córdoba porque esto cambia en algunas provincias. Hay un código de Nuremberg y la declaración de Helsinki, que fue el marco madre que abrió todo. Después hay normas y regulaciones de la OMS, de la OPS y de la SIOMS. Hay normas y regulaciones de la NIH y FDA. Tenemos la Ley Nacional de SIDA, si estuviéramos trabajando con esos pacientes, la Ley de Habeas Data y la Ley de los Derechos del Paciente. Hay normas y regulaciones de la ANMAT. Córdoba tiene la ley provincial, que es la de SERFIS, que también regula las normas y regulaciones de los comités de ética, tanto provinciales, que son los COEIS, como normas y regulaciones de los comités de ética institucionales, que son los CIAIS. ¿Por qué todo esto? Porque los pacientes tienen derecho a saber que están siendo investigados, tienen derecho a saber que su información puede ser publicitada y tienen derecho a saber, sobre todo, si se le está manipulando información, variables para poder ver la respuesta de esos pacientes. De lo general a lo particular,
Hay normas internacionales, hay leyes nacionales, hay leyes provinciales, no todas las provincias tienen ley provincial de investigación, y después estamos en instituciones de la salud, que también a su vez suelen tener comité de ética, y estamos en este momento en una institución educativa, que es la Universidad Católica de Córdoba, que también tiene su regulación. Entonces, en esos aspectos, tienen que cada uno de esas 5 líneas, digamos, que tenemos de lo general a lo particular, estar de acuerdo, tienen que estar de acuerdo con los aspectos éticos de nuestro proyecto de investigación. Hoy vimos dos cosas, a la que le vamos a sumar entonces a objetivo, diseño, población, procedimiento y definición de variables, ¿sí? Análisis estadísticos y aspectos éticos del proyecto. Adivinen la tarea para el hogar, ¿cuál es? La tarea para el hogar es agregar al proyecto que venimos trabajando estos dos aspectos nuevos que son análisis estadístico y aspectos éticos. Y una cosita más, para que quede en la grabación, ese es el glosario de las instituciones que estuvimos viendo recién. El Código de Nuremberg en 1947, el Protocolo de Helsinki, el primero fue en 1964 y el último se reunió creo que en Río en 2013. La OMS es la Organización Mundial de la Salud, en inglés la WHO, la OPS, la Panamericana, el CIOMS es el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, la FDA es la Agencia de Administración de Alimentos de Estados Unidos, NIH es el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el CERFIS es el Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalización de Investigaciones de la Salud de Córdoba, el COEIS es el Consejo de Evaluación Ética de Investigación de Salud en Córdoba, y el CIEIS o los CIEIS son los comités institucionales de evaluación ética de investigaciones de la salud que las distintas instituciones suelen tener un comité. En Córdoba hay varios comités de ética que cualquier cosa lo podemos charlar. Bien, ¿qué van a colocar ustedes cuando le agreguen estos dos apartados? En estadística, los 3 ítems que estuvimos viendo, cómo describo, qué análisis estadístico hago y qué soft y nivel de significación. Y en los aspectos éticos, bueno, a ver, ¿qué tipo de trabajo voy a hacer? Recuerden que dijimos que el tipo de diseño me da una idea de cuál es el riesgo ético que puedo tener. Si yo tengo un diseño que es de tipo retrospectivo, o sea, mi diseño es retrospectivo, yo ya no voy a ver un paciente, yo ya no lo voy a manipular. Por lo tanto, la institución en la cual vamos a buscar la información tiene que tener una forma de registro, historias clínicas, donde el paciente sabe que ese registro, que su historia clínica puede ser usada. Entonces, el responsable legal de darles a ustedes la historia clínica es la institución, y ustedes lo que tienen que hacer es garantizar que no van a violar la ley de habeas data, porque ustedes tienen información sensible y tienen que garantizar eso. Simplemente con eso. Cuando es un trabajo retrospectivo, el riesgo de ustedes es difundir información confidencial y sensible. Tienen que decir que no lo van a hacer. Si el tipo de diseño es prospectivo, bueno, ya van a tomar la información en pacientes a sabiendas que van a hacer una investigación. Por lo tanto, si es prospectivo, siempre tiene que haber un consentimiento informado del paciente. Aunque sea una encuesta, aunque lo llame por teléfono y le diga cuánto año tiene, qué peso tiene, no importa, tienen que decirle, esto va a formar parte de una investigación. ¿Está de acuerdo? Sí, listo. ¿Cuánto año tiene, cuánto pesa? Si es prospectivo, tiene que haber consentimiento informado, siempre. Ahora, si es prospectivo y es un diseño observacional, no hay demasiado riesgo ético porque ustedes no están manipulando ninguna variable sobre el paciente. Ustedes le están observando, por ejemplo, en el caso de Cintia era mujeres embarazadas que toman mate versus mujeres embarazadas que no toman mate. En el caso, no me acuerdo si era Romina la que pesaba a los bebés o quién pesaba a los bebés. Peso el bebé a los 6 meses
Mamá le da la teta, no le da la teta. O sea, ustedes observan, es observacional. Ahí no hay un riesgo ético. En cambio, si ustedes estuvieran haciendo un diseño donde es un ensayo clínico, están manipulando las variables que van a ser, a las cuales van a ser sometidos los pacientes. Ahí hay un riesgo ético más alto. El riesgo ético, si ustedes le hacen hacer actividad física y le hacen dar dieta mediterránea, bueno, es mucho menos riesgo que si le están dando algún tipo de medicamento. Entonces, dependiendo del tipo de ensayo clínico o experimento que están haciendo, el riesgo ético es más alto y lo tienen que considerar. ¿Qué va a hacer la institución? La institución tiene distintos filtros que van a ir diferente dependiendo del riesgo. Si ustedes en su trabajo final consideran que van a hacer un estudio retrospectivo, su proyecto lo van a elevar y la Secretaría de la Investigación va a decir, es un estudio retrospectivo. Bueno, perfecto, listo, lo habilitamos. Se lo va a habilitar como proyecto desde la Secretaría. Pero si ustedes van a hacer un estudio prospectivo y en ese estudio hay pacientes donde le van a dar un medicamento y otros pacientes con otro medicamento, no va a bastar con que el secretario de investigación diga, no, bueno, no hay mucho riesgo, sino que el proyecto lo van a mandar a un comité de ética institucional. Ahora, si ustedes tienen una investigación rentada y hay un laboratorio que les está pagando para que ustedes prueben un medicamento, no basta con la institución, que son los que se denominan ensayos patrocinados, tiene que ir al comité de la provincia para que la provincia lo inscriba en los ensayos que son patrocinados. Entonces, dependiendo del riesgo ético, va a ir en una escala de gente que tiene cada vez más responsabilidad. Por eso es necesario el tipo de diseño y por eso es necesario explicar los aspectos éticos del proyecto en todo proyecto de investigación. ¿Sí, gente? ¿Estamos? Profe, una consulta. Sí, Cintia. ¿Cómo planteamos el tema este ético? O sea, según cuál de todos los tratados nos parece más acorde o no entendería cómo plantearlo. A ver, lo que les planteé en los tratados es el marco general que hay por detrás. Cintia, ¿tu diseño es retrospectivo o prospectivo? Prospectivo. Prospectivo, listo. ¿Tu diseño es prospectivo y es un ensayo clínico o es observacional? No, es observacional. Bien, entonces, vos vas a ser observacional, vas a trabajar con paciente, entonces yo te sugiero que pongas aspectos éticos y digas que tenés conocimiento del protocolo de Helsinki, que vas a cumplir con la ley de habeas data y que debido a que tu diseño es observacional, tiene un riesgo mínimo, con lo cual te comprometes a eh, cumplir las buenas prácticas de ANMAT. Listo. Ah, ¿Sí? bien. Sí, no había entendido cómo plantear esto. No, es una frasecita que dice, mira, yo Claro. conozco el protocolo de Helsinki, se los voy a poner en el aula, ¿saben? Conozco el protocolo de Helsinki, conozco las buenas prácticas de ANMAT, conozco la ley de habeas data, voy a cumplir todo eso y mi diseño es de un riesgo mínimo. O sea, ¿cuál es el riesgo mínimo que vos podés tener? Y a lo sumo, difundir que Juana López, que tiene un nene de 2 meses, el nene está desnutrido. No, el tuyo era mate, no mate, no, era Sí, mate. no Juana importa. López, que tomó mate, ahora tuvo la presión alta. Sí, sí, Es, como, es sí, difundir la información sensible es el riesgo más alto que vos tenés. sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, no Senti- entendía bien cómo si era que había que elegir alguno que nos No, pareciera no. o no, o es todos y, claro, nombrarlos. Yo, Perfecto. por todos los diseños que estuvieron ustedes hablando hasta ahora, no todos hablaron, con todos los diseños, yo creo que todos son de riesgo mínimo porque son todos observacionales, así que no hay ningún problema con eso. Ujú. Bien. ¿Otra duda? ¿Otra pregunta? ¿Se entendió el por qué necesitamos
cubrir este espacio de aspectos éticos? Como diría algún político, las personas somos buenas, pero si nos controlan, somos mejores. Por lo tanto, es ilegal para cualquiera de todos nosotros comenzar un trabajo de investigación sin un resguardo institucional. Ya sea que la institución que nos habilita es nuestra propia institución de salud. Por ejemplo, hay instituciones acá en la ciudad de Córdoba que anualmente les pide a los residentes, las personas que están haciendo especialidades, son médicos que hacen especialidades, anualmente le piden proyectitos de investigación para ir entrenándolos. Todos esos proyectos de investigación están avalados por lo que sería un mini comité de ética, que es su comisión de capacitación y docencia. Bien, perfecto, están avalados. Pero uno no puede hacer investigación en salud de motus propios sin un aval institucional. No se puede. Sí, profe, la clase pasada, la profe Analía nos había dicho de que nuestro director tiene que tener un magíster sí o sí. ¿Esto es Sí, así? Ah, sí, bien. Y también teníamos la duda esa de cómo, cuándo empezar eh, a ir bien, y demás, porque yo todavía no he ido, pero bueno. eh, bien. El cuándo empezar, lo siguiente. Nosotros estamos cursando una materia. Estamos armando un proyecto en el marco de una materia. Bien. Terminó la materia, terminamos con el proyectito, que no necesariamente va a ser exactamente igual que su trabajo final. Si ustedes ya quisieran empezar, si mm, ustedes ya van con las autoridades de la especialidad y le dicen, ya queremos empezar el proyecto de investigación, ¿cómo hacemos? Bueno, perfecto. Primero, ustedes o entre ustedes y las autoridades consiguen un tutor, un director, y se eleva ese proyecto a la Secretaría de Investigación para que lo apruebe. Tiene que estar aprobado como proyecto. La Secretaría de ah, Investigación. bien, A partir que la Secretaría de Investigación le dice, ok, ustedes ya están avalados para poder arrancar con la investigación. bien, genial, ¿Sí? Esto no sé si en una o dos clases más tenemos un PowerPoint que dice que les va a contar cómo son los pasos. bien. Gracias, profe. Ah, por favor, pero no arranquen porque legalmente no están protegidos. Ok. A todos les suena el caso, ay, me estoy olvidando. Hay una chica que falleció, una modelo, actriz que falleció, una chica Luna, Silvina Luna. Silvina, sí, Sí. Sí, y fue preso un médico de apellido Lotoki. sí. Bien, no sé si están interiorizados en el tema, yo no sé bien cuál es el producto que esta persona colocó, etcétera, etcétera. Ahora, eh, esta persona colocó un producto que entre sus especificaciones decía que podía causar este problema. ¿Vieron? Cuando uno lee los, los aspectos de, cuando uno compra un medicamento que vienen todas esas palabras con letra muy chiquita que hay que sacarle foto y ampliarlo para poder leer qué dice, bueno, uno está avalando eso y lo está tomando. Cuando este médico colocó las inyecciones en esta y otras personas, no o sea, no le comunicó con lo que sería, entre comillas, el consentimiento informado, cuáles eran los riesgos que tenían ese producto. Esta persona, un juez decidió que fuera preso, o sea, fue punible, pero no por haber aplicado algo que no servía, no por mala praxis, sino que fue preso porque él no le comunicó a las personas que podía tener ese riesgo secundario. Esa fue la lectura del fallo. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Ustedes están haciendo con muy buena intención un trabajo de investigación, con muy buena intención, pero no están avalados institucionalmente. Un paciente se entera que están haciendo un proyecto de investigación y dicen, no, me están investigando a mí, qué sé yo, le hace una presentación judicial y ustedes la pierden.
Entonces, para protegerse es que la institución dice, no empiecen ningún proyecto institucional de investigación hasta que no estén avalados. ¿Sí? ¿Sabían eso? Bueno, ahora lo sabemos. Excelente. De hecho, si ustedes van a un seguro, a una aseguradora, el seguro de mala praxis de la, digamos que ustedes pueden estar pagando más de uno por la práctica cotidiana de su profesión, es otro seguro que el de investigación. No es el mismo, ¿eh? No es que yo tengo seguro de mala praxis y no hay problema, no. El seguro de mala praxis, si ustedes tienen, es por la profesión, es para atender la singularidad de todo paciente, no para hacer un trabajo de investigación. Y ustedes van a decir, ¿y qué riesgo tengo? Bueno, toda investigación tiene un riesgo, mínimo, pero tiene un riesgo. Muy bien, gente. ¿Cuándo es nuestro próximo encuentro? ¿9 del 11? Entonces, si nuestro próximo encuentro es 9 del 11, tenemos hasta el domingo 3 para incorporar esto nuevo en el proyecto. ¿Les parece? Domingo 3 a la noche. Sí, perfecto. Sí. ¿Perfecto? Bueno, dale. Bien. Sí. Entonces, yo ahora estoy, primero ya cierro la grabación. Si no hay ninguna pregunta, ¿hay alguna pregunta que merezca ser grabada? Cerramos la grabación.